Vemos que en la palabra de Dios, en Filipenses 4:8, nos enseña el Señor de qué manera debe de ser el pensamiento cristiano. Debe de ser en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El cristiano tiene que iniciar en su mente un caminar en los buenos pensamientos, sometiendo su mente al pensamiento de Cristo, el pensamiento cristiano. En estos tiempos tendríamos que modular nuestro carácter, nuestras emociones. Jesús predicaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra de Dios, cuando habla de arrepentíos, Jesucristo se refería a que hiciéramos un cambio de pensamiento. Y hoy por hoy quiero con la siguiente enseñanza mostrarte a ti y a las personas que quieren ser cristianos, que quieren ser discípulos de Jesucristo, a que puedan poner atención a este mensaje. Dios les bendiga. Nuestro modo de pensar tiene un papel fundamental en cómo nos sentimos y en cómo nos comportamos. La forma de pensar tiene un valor muy importante porque puede condicionar nuestra manera de actuar, de expresar nuestras emociones y de relacionarnos con los demás. Es por eso que Jesús, al llamarnos, nos otorgó el privilegio de compartirnos su manera de pensar. Dice el apóstol Pablo que los cristianos tienen la mente de Cristo, es decir, estamos en posesión del modo de pensar de Cristo, pensamos como Él. Y es de aquí que podemos formular una interrogante. ¿Cuál era el modo de pensar de Cristo? El modo de pensar de Jesús era que tenía una mentalidad de servicio. Esto lo dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, donde se declara en palabras del mismo Señor Jesús, quien dijo: yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Marcos aquí presenta a Jesús como el siervo, el Hijo del Hombre, cuya mentalidad era servir, no ser servido. Por lo tanto, los llamados por Jesús son llamados a servir, a desarrollar un ministerio en el reino de Dios. Más que privilegios, hay responsabilidades asignadas a los llamados. Quien está en el reino y no está sirviendo, está desarrollando una mentalidad ajena a la de Jesús, no piensa y vive como Él. Es por eso que nuestra mentalidad debe ser a la manera de Jesús, quien dedicó su vida, su ministerio, a liberar a la gente que era esclava del pecado. Jesús murió por mí, Jesús murió por ti, y ahora yo debo de vivir para Él lo mismo que tú. Así de que la primera forma de pensar de Jesús es que tenía Él una mentalidad de servicio, y por lo tanto nuestra mentalidad también debe de ser la misma, servir y no ser servidos. Otra de las maneras de pensar o del modo de pensar de Jesús que describen los evangelios es que Él tenía una mentalidad de sometimiento. Esto lo dice en dos pasajes del Evangelio según Lucas. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 2, versículo 51, donde dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. En Lucas capítulo 22, versículos del 41 al 42 dice: se alejó una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres,
Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús desarrolló un estilo de vida bajo sometimiento desde su adolescencia y durante su ministerio. En su forma humana estuvo sujeto a José y María, quienes ejercían autoridad paternal sobre él. Creció bajo la tutela de dos padres a quienes, dice Lucas, estuvo sujeto. Pero en su forma divina era Dios. Dice Pablo al respecto que él, o sea Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse para no estar bajo sometimiento. Esta mentalidad de Jesús, la de sometimiento, nos enseña a ti y a mí una gran verdad. En el reino de Dios nadie está fuera del sometimiento. El mismo Jesús estuvo bajo sometimiento. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Una más del modo de pensar de Jesús es que él tenía una mentalidad de manso y humilde, de mansedumbre y humildad. Esto lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, donde declara: «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Esta es la manera de pensar que gobernaba y controlaba a las dos anteriores en la vida de Jesús, pues cuando se tiene la mentalidad de manso y humilde, se desarrolla con facilidad la mentalidad de servir y de someterse. ¿Qué significa ser manso? Bueno, tal y como lo estás viendo allí, es aquella persona que no se deja llevar ni dominar por sus reacciones, sino que todo lo pone bajo el control de Dios y que mejor busca la dirección y ayuda de Dios en oración para tomar las mejores decisiones. Un cristiano con la mentalidad de manso no lucha contra la voluntad de Dios, sino que se somete a ella. Ha dejado atrás sus arrebatos emocionales, pues están bajo el sometimiento al Espíritu de Dios. Esta actitud, la de ser manso, lo protegerá al cristiano de la amargura, pues evitará la confrontación con los demás, los respetará y los valorará como sus hermanos que son. Un cristiano con mentalidad de manso es aquel que está logrando mantener un buen equilibrio entre los extremos emocionales. Ahora definamos lo que es el ser humilde. Ser humilde es aquella persona que ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Es decir, reconoce su necesidad espiritual, su condición de vida y cómo está su relación con los demás. Una persona con mentalidad de humilde casi nunca se justifica, ni mucho menos le echa la culpa a los demás. Reconoce su pecado y busca la misericordia de Dios. Expresa su quebrantamiento y dolor confiando en la bondad de Dios.